vengo a ti, Dios mío, presentándote, Padre Santo, a tu siervo, a mi hermano Marcelo. Señor, yo pido que seas tú usando para tu honra y para tu gloria. Bendice, Señor, su vida, para que Él nos bendiga a nosotros a través de la palabra, Señor, que tú le has dado para nosotros. Padre, fortalece a mi hermano, que todo nerviosismo, Padre Santo, se ha quitado en el nombre de Jesús. Hoy es una esperanza viva. Gloria a Dios. Nuestra verdad central dice: Dios nos ha impartido su esperanza viva por medio de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro texto base dice así: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Las palabras fe y esperanza son dos palabras muy comunes en nuestro vocabulario como cristianos. Así es. Ya que como creyentes hemos sido llamados a vivir en fe y esperanza, ¿verdad? Pero pocas veces meditamos en su significado. Hoy estaremos viendo un poco del significado de estas dos palabras. La palabra fe en el hebreo de la palabra amán, que significa sostener o mantener, que denota responsabilidad, estabilidad y firmeza, y que proviene del griego del koine pistios, que se traduce a fe, transmitiendo la idea de confianza, y en su forma verbal es el pisteu, se traduce también a creo o confío. Pero la palabra fe en español no funciona como verbo, sino que esta función la toman los verbos creer o confiar, que proviene de la palabra fidelidad. Entonces la palabra fe transmite la idea de confianza, de una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación, que proviene del oír, y que en el Nuevo Testamento trata de Dios, Cristo o de las cosas espirituales. Aleluya. Y así que por eso Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:7. Los cristianos debemos de persuadir en tres verdades. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Cristo es el Hijo de Dios, y solamente por fe en Cristo tenemos acceso directo a Dios. Así es. La palabra esperanza tiene un significado bíblico muy diferente a lo que se entiende hoy. Muchos piensan que esperanza es el sentimiento de que todas las cosas les saldrán bien, como si fuera un deseo, como se dice, lo dejamos a la suerte. Pero la Biblia tiene una expectativa favorable y confiable, porque la palabra esperanza opera en dos niveles. Una es realidad futura que sin lugar a dudas se realizará o se cumplirá. Dos, una esperanza que será real en esta vida. O sea que no tiene nada que ver con los sentimientos, sino que es una esperanza que tenemos en Dios, en las promesas de Dios que nos ha hecho. Amén. Nuestro punto número 1, una esperanza viva. Versículos 1 y 2 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aleluya. Como podemos ver, el autor de esta epístola se identifica a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo, afirmando su autoridad apostólica y dejando bien en claro que su mensaje proviene del Señor. Esta carta dirigida a los expatriados de la dispersión que vivían en los 5 principales distritos de Asia Menor, al sur del Mar Negro, en lo que hoy se conoce como Turquía. Es muy posible que Pedro ministrara en esa área y tuviera conocimiento de lo que estos creyentes estuvieran sufriendo,
porque se cree que Pedro llevó el evangelio a esa zona después de su milagroso escape que tuvo, que lo vemos en Hechos 12, 1 al 17, cuando escapó de la cárcel, cuando un ángel, amén, un ángel le ayudó a escapar. Amén. Todos estos expatriados eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no estaban contentos con todo lo que sucedía alrededor, como es también el caso de nosotros, que no estamos de acuerdo con lo que se practica en el mundo, pero ellos habían escuchado las promesas, habían escuchado la palabra de Dios y de algo estaban seguros, que solo estaban de paso en este mundo, que eran peregrinos, y estaban esperando el regreso. Están en la esperanza de Dios, que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no iban a ser eternos en este mundo, en este mundo hostil en el cual vivimos. El versículo 2 declara que la Santa Trinidad estaba ministrando en tres maneras. Una, elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia es uno de los atributos de Dios, uno de los atributos divinos de Dios, que por lo cual le son conocidas las personas y determinados los eventos por adelantado. Se trata de un poder que va más allá de la capacidad de la mente humana. Que esto quiere decir que el Padre Celestial estaba obrando en sus vidas de una manera especial, de un plan, un propósito soberano que Él tenía. Ellos habían sido elegidos desde antes de nacer. Dos, elegidos en santificación del Espíritu. El Espíritu nos aparta, nos separa del pecado, nos aparta de toda inmundicia para que sirvamos a los propósitos santos de Dios. 3, elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con el sacrificio de nuestro Señor obtuvimos el perdón de los pecados, y al ser rociados por la preciosa sangre de Jesucristo obtuvimos la cobertura para que nos posibilita a una vida santa. Amén. Como podemos ver, Pedro también nos da a entender que estos creyentes ya experimentaban la gracia y la paz de Dios a pesar de las circunstancias en que se encontraban, ya que solo desea que les sean multiplicadas. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Amén. Una herencia incorruptible. El judaísmo enseñaba que cada mención del nombre divino debía de ir acompañado por la frase bendito sea. Aquí en este versículo 3 vemos que va más allá de una simple frase. Es una alabanza de agradecimiento, de gloria, de honra por la salvación que Dios ha proporcionado en Cristo Jesús. El renacer es cambiar nuestra mentalidad, es darle la espalda al pecado. Así es. Es poner nuestra mirada en Cristo. Es porque solo en Cristo tenemos la promesa de la vida eterna. Amén. Como cristianos debemos de mirar al futuro con optimismo, porque nuestra esperanza está más allá de todo eso, de los problemas, de pruebas, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener nuestra mirada al futuro, porque la resurrección de nuestro Señor es la esperanza y la garantía de la resurrección de todo su pueblo. Y todo esto es gracias al amor y a la misericordia que Dios tiene hacia la humanidad. Amén. Él nos promete una herencia también.
Cuando un padre de familia fallece, este deja un testamento, pero ocurre muchas veces que quedan hijos que están excluidos de ese testamento por la desobediencia, ¿verdad? Y solo a los hijos que han sido obedientes son los que se les reparten los bienes. Pues, y eso es es por ser obedientes, y a estos son los que el Padre, por su amor, su bondad, les deja toda su herencia. Nosotros aquí también se nos promete una herencia. Amén. Pero ¿por qué se nos promete la herencia? Veamos qué nos dice Efesios 1:5. Dice la palabra de Dios así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Amén. Mire que pensaba, somos privilegiados, somos como dos, porque somos hijos por creación, ¿no? Amén. Somos creación y somos adoptados, ¿sabes? Es por eso que podemos dirigirnos a Dios con toda confianza, diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Porque somos sus hijos por adopción. Y en los cielos, porque en los cielos es donde Él tiene nuestra herencia. Una herencia que no son propiedades que se deterioran, que terminan destruyéndose. No son tampoco cuentas bancarias que lo único que causan es envidia, odio y separación de familia. Así es. Nuestra herencia es una herencia espiritual. Una herencia que no tiene que no está corrompida. Amén. Que no se destruye, que no es como la flor que en las mañanas está resplandeciente y en la tarde ya con el sol pierde su belleza. Esa herencia permanece siempre fresca, no disminuye nunca su valor ni su belleza. Pedro continúa diciendo: sois guardados por el poder mediante la fe. Sois guardados del poder de Dios mediante la fe. A todo que creemos en Dios, en Cristo, estamos siendo protegidos por el poder de Dios, de todas las fuerzas del maligno, que su único propósito es destruir nuestras vidas, destruir nuestra salvación en Cristo. Pero la protección de Dios mediante la gracia no funciona de manera arbitraria, sino que el poder de Dios nos protege solamente mediante la fe. En los versículos 5, 9 y 10 vemos la palabra salvación. La salvación es parte de nuestro pasado, presente y futuro. En el pasado fuimos salvos de la paga del pecado cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y en el presente somos salvos del pecado cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Así como el alfarero obraba en la vasija. Amén. Que la moldeaba una y otra vez, ¿verdad? Y en el futuro cuando regrese nuestro Señor, entonces seremos salvos de la presencia del pecado, y ese será el tiempo final cuando Cristo venga y haga su último juicio. Entonces será la manifestación, obtendremos nuestra recompensa, nuestra